Bueno, en nombre de la Academia Cor Immaculatum Mariam, en nombre de nuestro rector, el queridísimo Padre Héctor, Juan José y este humilde servidor, damos la más cordial bienvenida a un amigo de la casa, a un gran amigo de la casa, al Padre Ezequiel Buenfil, que no solamente es un excelente expositor, que ya nos acompaña con el curso de Sagrada Escritura, ya hemos dicho varias veces su currículum. Yo hoy quisiera destacar dos cosas importantes del currículum del Padre. Primero, su gran corazón en el sentido de la paternidad con la que quiere acompañarnos y expresarnos sus pensamientos y toda la formación que ha recibido. Eso se lo agradecemos mucho, querido Padre. Y lo segundo que quisiera destacar es su espíritu evangelizador y misionero, según la gran altura de Alfonso María de Ligorio. Yo le pido a San Alfonso y a todos los santos que acompañen la obra de los misioneros del Santísimo Redentor, de su congregación, sobre todo en el capítulo que van a tener, y agradecerle por el tiempo que nos dedica. Sé que tiene muchísimas tareas como superior general de la congregación, y para nosotros es un inmenso placer que usted forme parte de esta, que es su casa y su familia. Con usted cerramos la etapa en vivo de esta semana de estudio tomista, tomando a Santo Tomás no solo como patrono, sino este trienio jubilar en honor a la Quinate. El Padre en esta noche nos va a acompañar con una charla que quisiera que él mismo dé el esbozo, que él nos comente, y solamente desearle al Padre que nos siga acompañando con su bendición, con su cercanía, y decirle a todos los hermanos que se va a subir prontamente esta charla, al igual que todas las otras, y nos quedamos con usted, Padre. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, un gusto saludarles. Gracias por su disposición también y por darme la oportunidad de ser parte de este acontecimiento. Una semana muy fructífera, yo lo creo también. Y pues el tema que a mí me toca abordar con ustedes hoy es una pequeña charla. Le hemos titulado un esbozo, también como el taller, pero pues en la línea de una reflexión sencilla sobre el hedonismo versus el amor en la línea de Santo Tomás de Aquino. Una reflexión sobre el hedonismo versus el amor a la luz de la Quinate. Vamos a encontrarnos, por lo tanto, con algunas palabras técnicas. Les digo que ya han visto ustedes eso, bueno, los otros expositores también, pues, inevitablemente han tenido que encontrarse con un desafío. A veces es para nosotros, pero igual para ustedes, ¿verdad? De por sí Santo Tomás de Aquino es muy profundo. Sin embargo, vamos a abordarlo de una manera muy sencilla y Dios nos capacite para eso. Les invito pues a que hagamos una oración de inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y nos ponemos bajo el amparo de la Virgen Santísima, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a compartir ahora pantalla. Sí, se logra ver, ¿verdad? Sí, padre, sí. Muy bien. Entonces, vamos pues. Aquí estamos. En una presentación del tema. Esta reflexión pretende de manera objetiva hacer un acercamiento en el tema del hedonismo frente a la capacidad humana del amor y la verdad en la persona humana. Dos son los textos que más van a sobresalir aquí. Bueno, la verdad en Santo Tomás de Aquino y un libro que siempre recomiendo mucho en estos temas de antropología filosófica, que es de José Ángel García Cuadrado. Y también otros textos, pues, que nos han sido de utilidad, pero estos dos los destaco. Esta reflexión es actual, pues, ante las propuestas diversas de felicidad que se ofrecen en nuestro tiempo, excluyendo el amor y la verdad, se puede ser presa fácil de utilitarismos, materialismos, etcétera, fruto de el hedonismo. De hecho, por la búsqueda desenfrenada de placer, no pocas veces se ve excluida la razón y los valores trascendentes. La persona humana se contradice y degrada resignándose a mirarse en los espejos de ciertas ideologías deformantes de la realidad que denotan no solo un concepto burdo de la realidad antropológica, sino que atentan contra su realización y felicidad. Entonces, como prólogo, podríamos decir que este tipo de reflexión requiere adentrarse desde diversas posturas que a lo largo del tiempo han tratado de responder las preguntas más intrínsecas en el ser humano. Preguntas que son inquietantes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Puede existir amor sin verdad? ¿El amor es irracional? ¿El hombre está en equilibrio interior si no tiene amor? ¿Placer desenfrenado es lo mismo que amor? Y otras preguntas que pueden surgir, que son preguntas inquietantes, cuestiones que están en nuestros corazones, en nuestro interior. Entonces, ante estas preguntas, vale decir que cuando el hombre no sigue el deseo íntegro, no se deja guiar por la recta razón en la busca de la felicidad, puede intentar alcanzarla equivocadamente. Eso sería poner en riesgo, caer en riesgo de una contradicción antropológica que le conduciría a la falta de realización en su vida, le sometería en la tristeza y muchas veces le llevaría a la frustración, pues cuando la verdad se hace a un lado, se obstaculiza el amor verdadero y se reduce a un sentimentalismo, en el menor de los casos, diría, a un sentimentalismo burdo que utiliza o se deja utilizar como algo desechable, como algo descartable, dicen aquí en Nicaragua, buscando solo la autocomplacencia irracional o buscando satisfacer a otros, generando, como ya veremos, un vacío en el corazón humano. Esta situación desequilibra y no conduce a la felicidad ni a la realización humana, por eso le llamamos contradicción antropológica, pues nuestro sumo bien es Dios y el hombre tiende al sumo bien, dirá Santo Tomás de Aquino, y en nuestro interior deseamos conocerle,
cara a cara, ya que es el fin último de nuestra existencia. Objetivos particulares, bueno, son tres, muy ambiciosamente los planteamos, ¿verdad? Primero, reflexionar sobre el tema de la verdad, la visión que Santo Tomás tiene al respecto y cómo el hombre, por naturaleza, tiende hacia ella. Dos, analizar el sentido del amor y la posibilidad antropológica de este frente al hedonismo actual. Ya se veían algunas de las preguntas, ¿no es posible que el hombre ame? ¿Es posible el amor en nuestro tiempo? Tres, considerar a la luz del Aquinate el amor trascendental como equilibrio y realización antropológica. Seguimos. Ya vamos más al meollo del asunto, el desarrollo teórico del tema. Bueno, en la exposición pasada, ustedes recuerdan, cuando hacíamos el esbozo antropológico acerca de la dignidad de la persona humana, siguiendo de la mano de Santo Tomás, tuvimos más claro que la antropología tiene como objeto de estudio al hombre mismo en cuanto qué es, que lo hace diferente a las demás criaturas, a los demás entes, a las demás cosas. ¿Cuáles son los componentes fundamentales de su ser más allá de las concepciones de la ciencia empírica y positivista? Inclusive, pues hablamos, por supuesto que sí, cuáles son esos elementos que lo constituyen y marcan una diferencia entre el ser humano y una bestia, ¿no? Los determinantes de su condición espiritual y racional, la importancia de la vida de la gracia santificante para ser realmente pleno con la vida de Dios en él y no solamente con la vida biológica, ¿no? No solamente la parte material, la parte del alma inmortal, que ya la nombrábamos con las potencias de intelecto y libre voluntad, sino que está llamado a una vida de gracia. Citábamos el libro de Génesis, hecho a imagen y semejanza de Dios, lo cual nos llevó a reflexionar en su fin último para el cual fue creado, las bienaventuranzas, es decir, la contemplación beatífica, o como diría popularmente un maestro de novicios que tuve por ahí, el ver cara a Dios. Es decir, él fue creado en, por y para el amor. El boom antropológico. Bueno, pues queremos decir con esto, aunque sea de una manera muy folclórica, que en la actualidad se presentan muchas formas de explicar al ser humano y de descubrir su conducta, lo cual es un verdadero reto, puesto que se va deformando la visión antropológica al grado de que si nos demos cuenta, estamos imbuidos en un relativismo increíble, en el cual pareciera que ejercer la capacidad pensante, intelectiva, pues o bien no es posible o ni sea necesario, sino que las modas culturales, sociales o ideológicas de nuestro tiempo dirán qué es lo que soy, me marcarán a mí la pauta, van a enmarcar lo que yo soy y cómo, por lo tanto, debo conducirme. Es decir, me evitan la fatiga de pensar. Siempre cuando hablo de esto digo, es como esa enfermedad que padecía Jaimito el Cartero ahí en ese programa tan famoso del Chavo del Ocho, ¿no? Prefiero evitar la fatiga. No me canso en ejercer mi capacidad intelectiva porque otros piensan por mí. Entonces surgen afirmaciones espeluznantes. Ya eso se oye en el populacho, en las masas, ¿no? Cada cabeza es un mundo. La verdad es relativa. Cada quien puede ser lo que desee o se imagine ser. Eso inclusive lo plantea la ideología de género, ¿no? Y otras tantas otras cosas que en este boom antropológico decimos
deforman esta visión acerca del hombre. Por lo que reconocer que el amor existe, que es verdadero y trascendente, cada vez pareciera una ingenuidad. Pero negar la existencia del amor y que el hombre fue creado para él es una fractura interior, en el menor de los casos, en el interior del hombre, que lo empuja a un vacío desesperante, a utilizar y desechar para satisfacerse, a buscar placer por instinto, lejos de la recta ratio. Dice Cuadrado, el autor que les presenté al inicio, que, y lo dice siguiendo a Santo Tomás, por supuesto, que el bien querido puede ser querido como un bien en sí mismo o solo en cuanto medio para conseguir un bien posterior. O se ama por lo que es en sí o se usa para. Así pues se le llamará cuando mucho conveniencia, ¿no? Pues por el contrario, amar es querer algo por lo que es en sí mismo, no solo para sacar ventaja de él. Ya estamos aquí entonces ante este concepto, ante esta frase inevitable que cuando la escuchamos seguro en la presentación se dijo hedonismo. Dijimos, ¿qué es eso, no? Vamos a hacer un pequeñito recuento para que juntos aprendamos un poco más acerca de esta corriente filosófica. En pleno siglo XXI, ¿es posible ser feliz? ¿Es posible conocer el amor? Ya nos habíamos hecho esas preguntas. Y decimos que no faltará quien niegue esa posibilidad. En medio de corrientes filosóficas variadas y por lo tanto se dan varias respuestas. Hay respuestas relativas, pragmáticas, que muchas veces buscan saciar todo menos la sed de verdad para lograr una satisfacción o felicidad instantánea y momentánea. Surgen entonces antropologías cargadas de utilitarismo hedonista, conceptos acerca del hombre totalmente desencarnados. Para entender entonces qué es el hedonismo, lo primero que tenemos que hacer es acudir a su etimología, ¿no? Al significado de la palabra desde la raíz. Así podemos entender etimología. Entonces la palabra hedonismo procede de la palabra griega hedoné, que significa placer, más el ismo. Cuidado con los ismos, me decía un maestro de filosofía. Este concepto hace referencia a la doctrina filosófica que considera como único bien supremo el placer. Ya se nos está abriendo el panorama acerca de qué es el hedonismo. Una doctrina filosófica que considera como único bien supremo el placer, siendo este el principio y fin de la vida. Asimismo, debemos ubicar su origen en la antigua Grecia con Aristístipo de Cirene, ahí por el siglo IV antes de Cristo, y Epicuro, ahí por el siglo IV, III antes de Cristo, y sus respectivas escuelas. Grandes exponentes, entonces, del hedonismo, la escuela cirenaica y el epicureísmo. Se dan sus orígenes, por lo tanto, en Grecia, con Epicuro, quien proponía que el placer es lo que aleja del sufrimiento y el mejor modo de alcanzarlo es con la moderación. Ya él fantaseaba con una medida posible que alejara al hombre de la infelicidad y su prédica iba en la dirección del desapego de los objetos. Pero hoy, un abismo tremendo nos separa de aquellos ideales. El paradigma de nuestra época suele encarnarse en la desmesura. Es lo que decíamos hace rato, cuidado con el ismo, que cuestiona el estado de las cosas y busca trascender los límites aceptados. En lo absoluto, en lo total, ahí puede caer este pensamiento, ignorando totalmente lo que sea moderación.
Entonces, en la carrera desenfrenada por la obtención de lo que representa la satisfacción inmediata, encarnada invariablemente en objetos a consumir. Vamos a ver entonces que se ha ido a los extremos, ¿no? Sin ningún tipo de moderación o equilibrio. Vamos a ver esto con detenimiento. Lo vamos a ver más adelante. Ahora veamos lo que dice la escuela cirenaica. Aristipo de Cirene, discípulo de Sócrates, fue el fundador de esta escuela y uno de los máximos representantes del hedonismo. Para este filósofo, la búsqueda del placer no tiene límites, siendo más importante los placeres del cuerpo que los intelectuales. En esto consiste la felicidad para él, que sería la suma de todos los placeres, si bien el ser humano ha de ser prudente y no dejarse dominar por los mismos. Pero el placer que defiende Aristipo es más individual que colectivo, solo importa la satisfacción de los deseos personales e inmediatos, hasta el punto de que para alcanzarlos, pues es lícito pasar incluso por encima del resto de los demás. La moral en este contexto tiene un papel muy limitado. Volvemos a decir lo que decíamos hace rato, muy lejos estamos en la actualidad de un hedonismo que pueda presumir que tiene cualquier elemento de equilibrio. Epicureísmo. El fundador de esta escuela fue Epicuro de Samos. Este pensador afirma que todos los seres vivos buscan el placer y huyen del dolor. La felicidad, por tanto, consistiría en la satisfacción de los placeres, sobre todo de los deseos básicos. En este sentido, para Epicuro significa ausencia de dolor y no tiene que ver con el placer físico, como en el caso que ya vimos de la escuela cirenaica, y también a diferencia de esta corriente, apuesta por un tipo de placer menos inmediato, más a largo plazo, teniendo muy presente las consecuencias de sus acciones. Entonces, el placer desde el punto de vista de Epicuro se asocia con la tranquilidad, la ausencia de pasiones. Esto es lo que él llamará ataraxia, es decir, autocontrol, llegando a afirmar incluso que es posible ser feliz estando sometido a las torturas más horribles, y tampoco tiene sentido preocuparse por cosas que escapan al control humano. Hay cosas como la muerte que son inevitables y por lo tanto no tiene sentido sufrir por eso. Volvemos a remarcar, nuestro hedonismo actual es un hedonismo diferente, que no está descansando tanto en elementos de autocontrol como la ataraxia, en elementos de moderación o conceptos apasionados de amor a la sabiduría, de crecer en los conocimientos. Es un hedonismo con otro matiz, con otro olor, con otro sabor. Hay varios tipos de hedonismo. Ya lo hemos dejando entrever, y a lo largo de la historia, pues vamos a destacar algunos, ¿verdad? Que podríamos decir que son los más llamativos, así brevemente. El eudemonismo, su principal representante es Aristóteles. Estamos en el siglo IV antes de Cristo y para él el placer sería sinónimo de la consecución de la felicidad como finalidad de la vida. Es lo que se define como la ética de la felicidad. Una acción es correcta siempre que nos haga feliz y por ello debemos procurar nuestra felicidad. Igualmente, esta ética se divide en dos: ética teleológica, es decir, determina si una acción es correcta o incorrecta y se basa en la bondad o maldad de las acciones en función de las consecuencias. Y la ética deontológica, que es una ética formal donde lo que importa es la acción en sí y no el resultado. Un pincelazo del demonismo. Nos tardaríamos mucho profundizando más. Otro pincelazo acerca de otro tipo de hedonismo, el libertinismo. Este es un tipo de hedonismo radical por el cual se establece
que no se debe restringir nada que tenga que ver con el placer. Es decir, no hay límites, ya sea corporal, sexual, intelectual. De esta forma, la delimitación del placer es perjudicial para el individuo porque va contra natura. Es decir, si tú me niegas el placer que yo quiero, si tú me pones un límite, estás atentando contra mi persona. Dentro de esta corriente destacan como representantes dos escritores, John Wilmot en el siglo XVII y Donatien Alphonse Francois de Sade, el Marqués de Sade, en el siglo XVIII. El utilitarismo, nace en torno al siglo XVIII, XIX, por ahí, de la mano de filósofos como James Mill y Jeremy Bentham o John Stuart Mill. Según esta corriente hedonista, el placer que nos lleva a la felicidad no debe ser individual, sino social. Es decir, que la felicidad de una persona pasa por el bienestar social. Otro es el hedonismo axiológico o ético. Esta corriente defiende que el placer es un valor intrínseco en la persona y que lo que nos lleva a buscar el placer y evitar el dolor nos influye, determina, para actuar de forma correcta. El hedonismo contemporáneo. Fue desarrollado por el filósofo Michael Onfray. Este es del siglo XX. Defiende que hay que huir del hedonismo vulgar y superficial actual, basado en el consumismo. Atención a esto, ¿verdad? Y acercarse a un hedonismo más filosófico, por el cual se llega a un equilibrio que nos aparta del vacío existencial, del desarraigo y en el que también tiene cabida el placer corporal. Está más o menos como intentando, si no exactamente así, pero sí retomar, rescatar algunos matices de las escuelas iniciales. El hedonismo estético, es una de las corrientes hedonistas más curiosas y a través de esta se establece que el placer se encuentra en lo bello, en una canción, en un cuadro, en un paisaje, y de esta manera se divide entre placer puro, placer estético que evita el dolor y el placer mixto, placer estético que puede ser trágico y bello a la vez, como por ejemplo la historia de Romeo y Julieta. Qué preciosa historia, pero a la vez qué triste. Y llegamos al hedonismo actual. Ya como que apareció su rostro en la diapositiva anterior cuando hablamos del hedonismo contemporáneo. Michael Onfray, él desea precisamente huir de este hedonismo actual al que le llama vulgar y superficial, porque está basado en el consumismo. Ante la realidad de nuestro tiempo, no es injustificado hablar de una especie de hedonismo de cultura de la muerte. Ese término no lo van a encontrar con tanta facilidad en otros lugares, pero está tomado del pensamiento de grandes exponentes, entre ellos el Papa San Juan Pablo II, el Papa Benedicto, y hace énfasis a su manera y con su forma tan pastoralista de mostrárnoslo, también el Papa Francisco. Este tipo de hedonismo actual, el que vamos a llamar así, puede definirse como una doctrina moral empapada de diversas ideologías que constituyen una defensa del placer como finalidad suprema de la vida y al mismo tiempo su fundamento y su fin último. El placer, para este tipo de hedonismo, está relacionado con el bien. Si me da placer es bueno, si no me da placer es malo, siendo considerado bueno todo aquello que produce placer y malo lo contrario. Para el hedonista actual, todos los seres vivos buscan el placer y escapan del dolor, pues el placer por placer es el único y más elevado bien. Fíjense qué interesante porque estamos ante una contradicción antropológica, porque si
si el hombre tiene la capacidad de conocer el bien y la libertad para elegir el amor, la bondad, entonces, por lo menos va a sonar feo, ¿verdad? No sé si ya he usado esta frase antes, pero por lo menos es una prostitución intelectual. El hecho de que le llame a aquello que intrínsecamente es malo, yo le llame bueno. Y cuando hablamos de placer por placer, pues nos referimos a que, pues, es sin otro objetivo que experimentar algún tipo de, o satisfacer algún tipo de apetito y punto. No se busca un bien trascendente, no importa el tema de la dignidad propia ni la del otro, simple y sencillamente placer por placer, en experimentarlo y con el frenesí que sea posible, entonces eso es lo más bueno que me puede acontecer. Ante esta realidad aparece esta frase, el amor. Ante este hedonismo actual cabe decir que si bien es la perspectiva en que el placer por placer es lo único realmente bueno para la vida, no es más que un burdo utilitarismo que trata como objeto al ser humano. Por su parte, es una teoría según la cual si es útil el placer, aunque sea irracional y no moralmente bueno, pues eso me da felicidad, ¿no? El padre Ezequiel es feliz porque va por ahí, tiene parroquia, capilla y casa chica y casa grande, ¿no? Lleva doble vida. No importa esto, no importa si afecta a la diócesis, si afecta a mi comunidad, no importa si afecta a mi ministerio, lo que importa aquí es que yo pueda satisfacer eso que, ese apetito, si tal placer me es útil, no importa con quién sea, donde sea, ni a la hora que sea. Pero la recta ratio no permite aceptar ni identificar lo útil con lo bueno. Cuidado con eso, porque no por el hecho de que algo sea útil, es necesariamente, aceptablemente bueno. Ni tampoco puedo decir que porque es útil, es un camino de felicidad. Y menos tampoco que es búsqueda sincera del amor verdadero, ni a nivel personal ni a nivel comunitario. De hecho, considerar lo útil como criterio moral y como fundamento del bien y de la felicidad no concuerdan con la visión antropológica del Aquinate, que considera que el hombre tiende siempre a la verdad y al amor. Para Santo Tomás, no es cuestión solamente de utilidad, sino de verdad. Es decir, la adecuación conocida entre el entendimiento y la realidad que se da en la capacidad de juzgar y por lo tanto de decidir en la operación judicativa. Y en ese sentido no solamente estamos diciendo que la recta ratio no permite identificar lo útil con lo bueno, ni con la felicidad, ni con el amor necesariamente, sino que ya estamos también hablando de la ratio del verum. Es decir, aquello es realmente, racionalmente verdadero o no lo es. Por eso hablamos de
contradicción antropológica. Por eso decimos que ciertos tipos de hedonismos, y sobre todo el hedonismo actual, pues nos lleva precisamente a este tipo de situaciones. Examinar la bondad y la maldad no sería tan fácil para el hedonista actual, pues no quiere discernir lo bueno de lo malo, ¿no? Sino más bien mide el grado de placer al que llama felicidad, que causa lo que es útil de manera personal o de forma colectiva. Pues tal parece ser que aplicaría el dicho: lo que importa es el resultado y no los medios para poderlo conseguir. Y cabe aquí la interrogante: la realización y el equilibrio humano, ya sea personal o colectiva, entre las personas como entre las naciones, puede concretizarse en usar a los demás para lograr los propios fines. ¿Es válido eso? ¿Es honesto? ¿Es humano? Ese trato desechable de los demás, el Papa Francisco ha hablado hasta por los codos, ha hablado de esto. En silencio, y lo ha gritado desde las azoteas y hasta, no hasta el cansancio, no se cansa, pero ha advertido mucho eso. Ese trato desechable de los demás tiene felicidad y ayuda al ser humano a realizarse y encaminarse hacia su fin último, al amor. Definitivamente, tanto buscar la felicidad personal como la de los demás implica tender a la verdad y tener la claridad de lo que realmente vamos a hacer, no basados en consecuencias calculadas por encima de la dignidad de la persona humana, ni propia ni ajena. No se trata de solo conseguir una satisfacción o un placer por encima de los demás, que no deja de ser una clase de egoísmo que arroja un supuesto bien a causa de la exclusión, del consumismo, del descarte, de la manipulación, del úsese y tírese. Entonces, nuestras emociones y pasiones están al día, se van saciando en cuanto las vamos realizando, pero aún así, el ser humano nunca queda saciado de amor. Menos si intenta conseguirlo bloqueando su razón, contradiciéndose a sí mismo, negándose a sí mismo, por medio de placeres sensuales que muchas veces solo apagan el deseo instintivo, donde la búsqueda por utilidad llega hasta justificarse bajo el concepto de función reproductiva o hasta necesidad fisiológica, que se iguala a comer, dormir, etc. Es que para mí es una necesidad. ¿Ah? Ya, para mí, a mí me impusieron, es la moral, la moralina. Esa frase está muy de moda en algunos grupos, algunos sectores, penosamente inclusive cristianos. Déjense de moralinas. Yo soy libre. Ya no queremos esos conceptos que aniquilan en mí el deseo de vida, de libertad. Como le digo a los novicios, ¿no? Estamos viviendo esa filosofía de, o podríamos decirlo, ¿por qué no? Parte de este hedonismo actual, ¿no? De darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Mientras más sacies esos apetitos, esos placeres sensuales, más libre eres, ¿no? Déjenme a mí en paz. No me vengan con bueno, esos sermones moralistas. En cuanto a función reproductiva, esta es en el hombre mucho más que un mero instinto automático que garantiza la supervivencia de la especie en cuanto a una necesidad fisiológica. En la praxis y bajo la cultura del descarte, este hedonismo actual no pasa de ser en la mayoría de los casos un pretexto para dar carta abierta al sexo de consumo desmedido.
Da pena, ¿verdad? Pero pues a veces es nuestra forma de pensar. Yo no quería, pero ella me sedujo. El, ¿Cómo es eso? El hombre es fuego y la mujer es topa, y viene el diablo y sopla, ¿no? Y luego hasta el pobre diablo le vamos a echar la culpa de todo. Entonces, es una contradicción a esa vocación al amor que el ser humano tiene, esta sed de amor que tiene per natura. Es importante destacar que no todos los sexólogos o psicólogos de nuestros tiempos definen la postura de que el sexo es una primera necesidad biológica y que desde la antropología filosófica, bueno, también cabe decir que la sexualidad puede considerarse un bien natural, pero hay que afirmar también que es un error seguir los argumentos biologicistas y psicologistas, entendiendo lo natural como lo apetecible por el impulso sexual, sin ejercer ningún control por parte de la razón. No se puede hablar de hombre, no se puede hacer una antropología, no se puede hablar de naturaleza humana tachando la razón y tachando la libertad responsable, pues no existiría, por tanto, ninguna diferencia esencial entre la sexualidad humana, la sensualidad humana inclusive, y la sexualidad animal, entre la elección libre y responsable que el hombre puede hacer o el instinto que es propio de las bestias. Tampoco es cuestión de caer en una antropología pesimista o puritana, ¿no? Producto de algún tipo de maniqueísmo. Tampoco es cuestión de hablar del amor, tampoco es irse del otro lado y decir, bueno, eh, yo considero que el cuerpo pues no puede recibir ningún tipo de placer. Cuidado con esas posturas maniqueístas, gnosticistas, jansenistas, ¿eh? Esos espíritus pseudo religiosos o neoplatónicos, donde pareciera que el cuerpo solo es fuente de pasiones desordenadas, ¿no? Que esclavizan, que reprimen a la persona, considerando lo sensual o el placer como malo en sí mismo. De hecho, el sexo mismo no es algo indigno, pero hay que ser claros. El lado opuesto a un pesimismo de este tipo es la posición marcadamente dualista del utilitarismo hedonista, donde el cuerpo tampoco es reconocido en su dimensión personal, de tal modo que es reducido a su materialidad, como si fuese un objeto nada más de placer o de explotación, violentando la altísima dignidad de la persona humana. Las esclavitudes contemporáneas nos lo dicen, nos lo ponen en la cara, nos lo manifiestan. La pornografía, la trata de personas, el adulterio, etcétera, muestran la agresividad de un hedonismo actual y de su profunda capacidad de pudrir los círculos sociales. Hay ausencia de amor, de ese amor que Benedicto XVI, a mí me gusta decirle el magno, espero que algún día le den ese título, que Benedicto XVI decía, ¿no? Ahora el amor es ocuparse y preocuparse del otro. Ya no se busca uno a sí mismo. Más bien, uno ansía al amado. El amor se convierte en renuncia y está dispuesto al sacrificio. Más aún, por el amado, busca ese sacrificio de ser necesario. Deus Caritas es número 6. Nada de eso, nada de ese amor auténtico. La antropología de Santo Tomás de Aquino, por su parte, nos recuerda que el ser humano posee
una altísima dignidad. No solo es cuerpo con sensaciones externas, con apetitos, con necesidades de comer, dormir, etcétera, sino que posee un alma inmortal. Ya lo dijimos, con intelecto y libre voluntad, y hay que repetirlo muchas veces. Es capaz de creer en un creador y aceptarlo libremente. Está llamado a vivir en la vida de los hijos de Dios y a amar de manera trascendente. Es capaz de responder a Dios, de buscarlo sin desfallecer. Tiende, camina, su interior clama a su Dios. Sin él, sin su amor, no es feliz ni es pleno. Es que eso lo sabemos como cristianos, ¿no? Eh, el, el pecado tiene como salario la muerte. El salario no tiene, del pecado no es la vida. Tiene como consecuencia el odio, no el amor, el mal, no el bien. Por lo tanto, lastima, castiga, humilla, somete, esclaviza. Por lo que no hay que olvidar que es totalmente inadecuado considerar la sexualidad humana como asimilable a la sensualidad animal o como dimensión separada de la espiritualidad, pues la sexualidad humana es plenamente racional y personal, y en ella se expresa la donación amorosa de la persona entera. Por tanto, la sexualidad se expresa a modo humano, nunca bestial. Sin duda, una de las preguntas más relevantes, útiles y orientadoras en nuestro tiempo es: ¿qué puede significar ser feliz en la vida del ser humano? Pero también es de las más devaluadas, y no faltará quien, fruto de un consenso, diga que efectivamente, más que verlo del lado objetivo, pues siga haciendo eco de ciertas posiciones revolucionarias, vanguardistas, no sé si llamarles críticas, ¿no? O de ciertos libertadores con una visión antropológica hedonista. Entonces no está de más traer al pensamiento ciertas posiciones, como la visión social, vanguardista, de un utilitarismo radical, relativo y racional, en el que se distingue que uno solo es el líder. Por eso pusimos racional entre comillas. Y los demás son los súbditos que han de estar felices con quien los utiliza. Pues no aceptar ser feliz en los términos del líder en turno es estar dispuesto a sufrir la exclusión, ¿no? Referente al amor al prójimo, a la dignidad humana. En este mundo todos somos iguales, ¿no? Pero algunos somos más iguales que otros. Una manera de pensar así es muy latente y muy actual en nuestros pueblos hispanos. En nuestra época actual, cuando la libertad personal hace posible hablar de una acción individual autónoma, las prerrogativas subjetivas entran en colisión con la concepción tradicional del bien común. A partir de ese momento, se vuelve sospechosa la moral objetiva y colectiva, corriendo riesgo de invasión del fuero personal, en un momento en que el pluralismo favorece sistemas valorativos cada vez más variados, como la catequesis de la ideología de género, entre otras. En síntesis, si yo ejerzo mi capacidad pensante, es ir contracorriente. Y muchas veces, desgraciadamente, no solo extra, fuera de los círculos que se ostentan como creyentes o cristianos, sino que penosamente cuando hablamos de un hedonismo actual y cuando lo ponemos versus al amor,
a ese amor trascendente, a ese amor al que se refiere la Sagrada Escritura, 1 Juan 4:8 y siguientes, ese amor teológico, bíblico, a Dios que es principio y fin y causa de nuestra felicidad, siguiendo la terminología de la Quinate, pues muchas veces sufrir las consecuencias, ¿no? Me decía una monjita por ahí una vez también, padre, ¿y qué debo hacer? Porque me estoy dando cuenta de estas situaciones por ahí. ¿Qué debo hacer yo? Voy a, ¿me presto o no me presto? Porque por obediencia me lo... Ah, bueno, pues, ¿qué debo hacer? Mi niña, pues, haz lo correcto. Frente a la verdad. El que ama está frente a la verdad. Busca el bien. Interesante, ¿verdad? Porque es un amor, en el caso de los cristianos, con los criterios de Cristo, no con los criterios de Hitler, ni de Sigmund Freud, ni de Karl Marx, ni de Nietzsche, ¿no? A veces uno como cristiano, para justificarse un poco y amar un poquito menos y poder capearse, dicen aquí, librarse de, de estos mandatos divinos, amar al que nos persigue, ¿no? A veces uno quisiera que al levantarse, en vez de que diga uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que diga uno, hey Hitler, ¿no? Para justificarte. Yo le decía a esta monjita, pues, ponte un casco, mi niña, y dobla rodilla delante del Santísimo. Hay muchas catequesis, ad extra, ad intra, ¿no? Que brotan de un hedonismo actual. La ideología de género que está penetrando muchos círculos de tinte cristiano es un ejemplo concreto. Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad? En su momento, en el tema de la juventud, en cuanto se refiere a los jóvenes, Gilles Lipovetsky, tenido por uno de los más grandes intelectuales franceses en el siglo XX, eso es más reciente, indagó sobre el impasse valorativo cultural cercano al año 2000. Propuso que antes que culpar y señalar a los jóvenes de ese momento por su vastedad nacionales y mundiales, habría que cuestionarnos como sociedades qué hicimos para llegar ahí. Este desbordamiento social del problema lo conduce a postular la era del vacío, que es lo que decíamos hace rato, ¿no? Esta contradicción antropológica, este negarse a uno mismo, a la belleza, a la bondad, al amor, genera una frustración tal, no lo dice aquí la diapositiva, pero todos los que tienen su formación psicológica saben que, y los que se dedican un poco a criminología o algo, te pueden decir los índices de suicidio que hay en los jóvenes, en los adolescentes, y en nuestra querida Latinoamérica van creciendo cada vez más en los niños. Estamos en una era del vacío, donde el placer por placer no da felicidad. La ausencia de amor. Hay una carencia que no ha reparado en la construcción social de interiores, de búsqueda de emociones, de un sentido diferenciado y multiplicable de hedonismo, que ha transitado por diversos aspectos del consumo objetual hasta alcanzar el de experiencias de vida, el de colocarse en situaciones límite de vida, de realizar experimentos con uno mismo. Es decir, que muchos, no solo los jóvenes de ese tiempo, que, que son los jóvenes de mi tiempo, yo soy del 80, tenía 20 años, este estudio de Gilles Lipovetsky me aplica a mí,
No solo los jóvenes de ese tiempo corren el riesgo que frente al hedonismo social por su insatisfacción continua y su redefinición constante, la paradoja inherente a toda propuesta de felicidad, al alcanzarla se pierde el interés por ella. Alcancé ese concepto que el hedonismo actual me propone, carente de amor. Por lo tanto, entonces ya lo alcancé. ¿Qué pasa? Que no es amor verdadero. Y puesto que es Dios quien nos ha amado primero, ahora el amor ya no es solo el tema de uno, sino más bien es la respuesta del otro, la respuesta del amor con el cual viene a nuestro encuentro. Santa Teresa de Lisieux lo dirá de otra manera, ¿no? Tanto amor solo con amor puede pagarse. Siempre hay un vacío cuando el ser humano niega su condición antropológica. De tal modo que la felicidad abandone también los parámetros culturales de valoración fijos para acceder a la eventualidad de su fascinación y descarte tanto por grupos como por individuos, sin llegar a constituirse claramente en prototipo cultural, sino más bien multiplicándose en correspondencia con las modas de felicidades objetuales o vivenciales vigentes. Esto me acuerda a mi fundador, el padre Pablo Strauss, en gloria de Dios esté, que decía: el que se casa con una moda de este tiempo, en el otro tiempo es viudo. Perdemos de vista las verdades trascendentales. Perdemos el camino y nos estancamos, nos dejamos atrapar en un concepto de felicidad y de amor que definitivamente, decíamos hace rato, es burda, por no decir bruta. El utilitarismo hedonista nubla el aspecto racional y prácticamente paraliza la voluntad hacia el bien. Hay un entenebrecimiento del intelecto. Dicho de una manera popular, esto del utilitarismo hedonista nubla el aspecto racional. Voy a decirlo como se diría aquí en Nicaragua: andamos dundos. O sea, así como viendo todo como entre sombras, ¿no? Así. Como una especie de droga que igual nos impide guiar nuestra voluntad hacia lo correcto, hacia el bien, dar pasos concretos hacia el bien supremo, seduce e invita a perder el interés por sí mismo y por los demás, y desfigura la visión antropológica, cosificando al ser humano, orillándolo a actitudes egoístas, hasta el punto de pasar por encima de su dignidad y de los que no dejen tratarse como objetos. Decíamos la vez pasada, la dignidad de la persona humana, siguiendo a Santo Tomás, es que nosotros no somos algo. Nosotros no somos algo. Nosotros no somos cosas. Dirigir la vida rumbo a la felicidad y al amor implica caminar con la verdad para sí, encontrarnos con nosotros mismos y valorar a los demás por lo que son más, no por lo que se les pueda sacar de provecho. Las sombras de una pseudocultura manipuladora del descarte y de una atmósfera pútrida de utilitarismo hedonista levantarán sus sombras voraces para que no abracemos el amor, el verdadero amor. Pero ¿existirá un verdadero amor? Con certeza hay que decir que sí. Aún en pleno siglo XXI, cabe recordar con la esperanza que subraya el Aquinate: el amor no es otra cosa que complacencia del apetito en el bien, de ese bien universal que se contempla, en el cual el hombre alcanza, por el conocimiento y el amor que se dona generosamente, aquel bien al cual se ordena todo su ser. Para Santo Tomás, el amor designa el modo de relación real del ente con el bien. Es decir, es un sinsentido proponer que exista algún amor que no tenga por objeto el bien, puesto que por una parte una cosa es buena en tanto y en cuanto es o puede ser objeto de amor,
Y por otra, todo lo que el amor alcanza con su intención es, por eso mismo, bueno, al menos bajo un determinado aspecto. Para Santo Tomás, amor y bien son dos conceptos correlativos. No pueden desligarse, pues no se ama sino lo que es bueno, ¿no? El adúltero dice yo te amo, a la pobre chamaquilla aquella que le cree todo, ¿no? Tiene hijos el Señor, tiene esposa, está casado, está sacramentado. El, y bueno, pues, entonces, no se ama sino lo que es bueno. No se ama sino es para el bien. Porque si aquello que el adúltero dice que es amor no es para el bien personal y comunitario, universal, social, no es bueno en sí, entonces no la ama. De hecho, hasta podríamos decir que la medio aborrece porque está buscando su destrucción. Como dicen por allá en mi pueblo, ¿verdad? Ay, disculpen ustedes, yo sé que son conferencias muy elevadas, pero lo folclórico no se me quita. Como dicen por allá en mi pueblo, o estás enamorado o estás enchulado. Porque el amor no puede buscar el mal. En el lenguaje cotidiano existe un uso analógico de la palabra amor. Es decir, a todos se le llama amor. Pues decimos que amamos o que nos gusta con verdadera afición, ¿no? Ciertas cosas y ciertas actividades, como por ejemplo, fulano ama a los animales. Esta chica ama la ópera o el tenis. Mi amigo ama las matemáticas o el rock. Incluso cada uno puede afirmar, amo a mi esposo o a mi mujer o a mis hijos. Amamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a Dios e inclusive se nos pide amar hasta a nuestros enemigos. A todos nosotros como que tenemos un vasito y así como este, ¿no? Y todo lo que nos guste con verdadera afición lo metemos ahí. Como que ese amor evangélico, lo damos como por igual, analógicamente, usamos el mismo término para decir que amamos al perrito, ¿no? Cada cual desde su vida cotidiana sabe a qué se está refiriendo cuando afirma yo amo, aunque no esté totalmente consciente de si su amor es o no trascendente. Pero la regla de oro afirma, aprende a tratar a los demás como quieres que te traten a ti. Ahí ya no estamos hablando de un utilitarismo, ahí está apareciendo el rostro de un amor diferente, de un amor tal cual, no de la palabra amor que ha sido secuestrada, ¿no? Y la tienen capturado ahí por el hedonismo actual, hay que pagar rescate por ella, sino que se está aplicando en esta regla de oro la palabra amor al verdadero sentido de amar buscando el bien. Y no el bien como inmediato, como apetito satisfactorio para mí nada más, sino un bien trascendente. El bien inclusive de la persona que te ama, a una costa del propio sacrificio. Este es un principio moral de auténtico amor, no basado en hedonismos actuales. Por lo que en este sentido es posible mencionar que la tendencia trascendental de la conciencia que encuentra punto de apoyo en el tú, le permite salir fuera de sí para tomar distancia de sí y reflejarse en el tú y posibilita al hombre a autoconocerse, amarse, pues este reflejo le proporciona la imagen de sí en la que se encuentra consigo mismo, en un acto integral de conocimiento y amor del propio ser y del amado. También hay que precisar que en realidad decir amar no funciona siempre de forma analógica. Ya lo dijimos. Cuando decimos te amo, no es igual que decir amo a tal cosa. Es decir, te amo implica un sujeto al cual nos estamos refiriendo, mientras que decir amo tal cosa es sencillamente quiero esto porque me causa una satisfacción o placer. Es decir, amar no es tan solo análogo, ya que si amamos a alguien, amigos, familia, esposa, esposo, hijos, no es porque nos cause simplemente una satisfacción o placer, sino más bien es porque sentimos esta afectividad real por alguien. No es solo una simple afición, es más trascendente por ser más integral.
Definitivamente no es lo mismo querer una cosa a amar a una persona consciente de su dignidad. Ya don José José, el príncipe de la canción romántica, lo decía, ¿no? Porque todos sabemos querer, pero pocos queremos amar. Los afectos de cada ser humano en realidad son sinceros siempre y cuando estén guiados por la verdad. Son las que nos ayudan a tener un buen entendimiento de amar con caridad, sinceridad y libertad, y no con lujuria de esos pasionales que solo buscan alimentar el ego. No un buen amor. Hay que trabajar la inteligencia y la voluntad en el conocimiento de la verdad y la elección del bien, de modo que se vaya conformando el hombre que se pretende formar. Realizando actos buenos, la persona se dispone mejor para alcanzar su fin, que es la unión y la delectación en la verdad, el bien y el amor. Al respecto, Santo Tomás, siguiendo a Aristóteles, nos dice que los hábitos aumentan solo en intensidad, en el sentido de que repitiendo las obras buenas, el sujeto participa más perfectamente de la forma preexistente. De hecho, Aristóteles afirma que mediante la repetición consciente de actos buenos deliberados y elegidos, los hábitos se convierten en modos de ser o facultades que parecen naturales. El amor como forma. Impresionante esto, ¿no? Que va a través de esta virtud, de la práctica de hábitos buenos, ayudándome a formar en mí también sentimientos como los de Cristo, desde la perspectiva cristiana. Porque si tiendo al amor verdadero, que es Dios, al amor supremo, que es Dios, Alfonso le llama bondad infinita, pues lógicamente que el Señor quiere formar en mí un corazón como el suyo. Y eso no es romanticismo vulgar, para nada. Una vez que hemos expuesto el estado de la cuestión del hedonismo versus el amor, y hemos destacado, entre otras cosas, la importancia del fin de la persona humana y su relación interpersonal guiada al bien, es preciso destacar que Santo Tomás sostiene que la naturaleza social humana exige como principio básico para la adquisición de virtudes el amor y la amistad, que crean el contexto indispensable y adecuado para la comunicación y la manifestación de la virtud y de la vida feliz. Santo Tomás sostiene que el amor y la amistad son el principio activo para la formación de la conciencia, que solo es posible en un ambiente en el que se facilite la misión comunicativa del bien y de la verdad para el perfeccionamiento de la persona. El amor de amistad es el principio activo de la educación para la virtud. ¿Cuántas veces se oye en los seminarios decir? ¿Verdad? Es una crítica, espero que constructiva, ¿verdad? Espero, sin causar polémica, nada de eso, pero ¿cuántas veces oye decir, aquí no es lugar de amigos, aquí es lugar de hermanos? Pero como un hermano no puede ser amigo, ¿no? O sea que si no es amigo, no eres mi amigo, entonces ¿qué eres? ¿Mi enemigo? No entiendo, ¿verdad? Como que tenemos miedo a establecer relaciones interpersonales de amor legítimo. Hay como un complejo en nosotros. ¿Qué pasa? Como si el celibato no nos permitiera ser realmente, auténticamente amigos, ¿no? Si ser célibe, tener voto de castidad, no es tener un problema patológico, no es tener un problema en tu desarrollo, no, es una virtud, es una gracia, dice Santo Tomás. Dios te ha dado una vocación para vivir y Él te capacita con la gracia de oficio, dirá el santo. Precisamente, nos parece imposible que podamos tratarnos con la dignidad de persona y amarnos legítimamente, porque sin darnos cuenta estamos atragantados del hedonismo actual, que hemos bebido en la leche materna. De modo que es necesario distinguir entre los bienes útiles, deleitables y honestos que lleven
al bien a nivel personal y no solamente para usar y desechar. Porque la misma naturaleza humana nos permite reconocer que la persona humana necesita cosas exteriores para el cuerpo, para sus operaciones activas y contemplativas, pero también necesita de los amigos, porque las cosas no son suficientes si estamos solos, siguiendo a Aristóteles. Tanto Tomás nos enseña que la persona humana necesita amigos en todos los estados, circunstancias y momentos de su vida, y también cuando alcanza la felicidad por medio de la virtud. Nadie puede decir yo no necesito un amigo. Nadie. Porque el amor es entre tres. Ejemplo de la unidad en la caridad. Ejemplo de la Trinidad. El amor es entre tres. Entre Dios, mi prójimo y yo. Porque de lo contrario no es un amor cristiano. En síntesis, ya estamos terminando, vemos necesario retomar la tradición con Santo Tomás, que ha afirmado que todas las acciones humanas son por un fin, y de eso se sigue que el fin tiene razón de causa. La tendencia al bien y la disposición para la virtud son elementos fundamentales de la naturaleza humana que hay que rescatar debido a que toda persona aspira en su interior a un fin último, a un bien que colme todos sus deseos y que es la felicidad. Por eso Santo Tomás sostiene que cada persona está naturalmente provista de los elementos necesarios para alcanzar este bien, para cuya consecución es necesario orientarla, para la adquisición de cualidades estables o virtudes que le permitan alcanzar su fin. Siguiendo la tradición clásica y medieval, Santo Tomás sostiene que la inteligencia humana tiene por objeto apropiarse intencionalmente de la verdad. Eso significa que gracias a su inteligencia y a su voluntad libre, el hombre puede ser interpelado por ella, dejándose moldear y transformar a su imagen y semejanza. Sin embargo, el materialismo y el activismo utilitarista han hecho que en la actualidad se pierda de vista el fin que le da sentido a nuestra existencia humana. El amor verdadero. Pero además, siguiendo a Santo Tomás, cabe decir que el hombre, por naturaleza es social, no es un individuo fundamentalmente aislado y singular como lo propone el liberalismo, ni un ente disuelto en la colectividad que evoluciona como lo propone el marxismo. El hombre, por ser naturalmente social en cuanto persona, trasciende la sociabilidad por estar abierto al ser, a la verdad y al bien. Esa es la razón por la que tiende a desarrollarse de un modo que trasciende el orden terreno por tener un fin que supera la temporalidad. Sus criterios antropológicamente están guiados per natura en y a la verdad y al amor. De modo que del análisis de la naturaleza humana y de su relación con Dios, cabe decir que no es posible negar su capacidad de amar y de relacionarse con los demás con criterios de amor que superan el burdo hedonismo utilitarista. Es decir, en el hombre está la capacidad para amar de manera trascendente, más allá del tiempo y espacio, pues, como dijera Santo Tomás, el amado y el amante desean fundirse en uno solo. Me acuerdo la frase de San Alfonso: mi Jesús, mi todo, tú me amas y yo te amo. Y aquí unas frases hablando del Divino Maestro, ¿no? Que nos muestran la posibilidad del amor en el corazón humano, que se decide a amar conforme los criterios de él, los criterios de Jesús, no de las corrientes, algún tiempo filosóficas. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por los amigos. Que a ustedes no los llamamos siervos, sino amigos. Hazle a los otros lo que quieres que te hagan a ti. Y esta que me parece a mí el corazón de toda la formación cristiana. Ámense entre ustedes con los mismos sentimientos de Cristo. Muchas gracias. Con esto terminamos.